Bienvenidos a un viaje por la historia de América Latina a través de sus museos. Patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy les vamos a contar una historia diferente. En realidad todas lo son, cada una de estas historias es distinta de las demás, porque en nuestra variedad también somos muy diversos y tenemos rasgos comunes y rasgos diferentes. Entonces nos vamos a meter primera parada porque vamos a hacer dos paradas en el Brasil gigantesco y enorme. Nuestra primera parada va a ser el Museo de Ipiranga en Sao Paulo. Entonces resulta que este es un museo diferente porque es un museo que va a ser el Museo a la Independencia del Brasil. No hemos hecho museos de independencia, los hay muchísimos, ¿no? Pues nosotros tenemos el 20 de julio en Bogotá, tenemos el Panteón Nacional en Caracas, la Casa de la Historia de la Independencia en Argentina, en Tucumán. Bueno, casi en toda América Latina tenemos un Museo de la Independencia. Pero es que este museo es distinto todo. Es distinta la independencia, es distinta la intención del museo, es distinto el relato, es distinto todo lo que vamos a contar acá. Porque este museo va a tener una cantidad de significaciones de acuerdo con la época histórica. Eso lo hemos visto también antes, como lo vimos en el Biomuseo, que según la época política, histórica, cultural en que se encuentre el país, el museo va a significar una cosa o va a significar otra. Los museos no son objetos inertes o quietos como las personas tienden a creer, sino que se mueven, y no solamente se mueven en sus diseños y en sus objetos, sino que se mueven en las épocas históricas. Lo que hace que el contenido, la intención y el relato de museo se transforme de uno a otro momento en la historia. Eso es una de las características que tienen los museos. Por ejemplo, va a tener referentes nuevos y distintos como los pasados imaginados, va a significar diferentes cosas en distintos momentos. Es un museo que está a mitad de camino entre los museos conmemorativos de la historia y los museos nacionales, porque va a ser una cosa y va a ser la otra. Pero también va a ser un museo de la ciudad de Sao Paulo y va a tener un relato paulista y también va a tener un relato brasilero. Esta es una historia que tiene varios niveles de relato. El relato de la independencia del Brasil, de la importancia creciente hasta llegar a ser impresionante de la ciudad de Sao Paulo, del museo mismo y todo su replanteamiento en las diferentes épocas de la historia, de los tiempos en que fueron imperio, en que fueron república. O sea, aquí se atraviesan una cantidad de cruces de variables alrededor de un objeto monumental y gigantesco que es este museo. O sea, para hablarles de ese museo, nos toca hablarles de una cantidad de historias cruzadas del Brasil y de la ciudad de Sao Paulo. Por eso es que les digo que ellos se van moviendo conceptualmente alrededor de la historia. Entonces es un museo monumental
como todo lo del Brasil, y es un museo que queda pues en una de las ciudades más grandes del mundo. Sao Paulo tiene 27 millones de habitantes actualmente. O sea, eso usted lo va sobrevolando y son por ahí como unos 25 minutos en avión, solamente viendo rascacielos, 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 rascacielos por encima, y hay una gran cantidad de helipuertos, porque el nivel de congestión de tráfico de la ciudad es tan grande que la gente se moviliza en helicópteros. Digamos, cierto tipo de yuppies se movilizan en helicópteros, por un lado. Por el otro lado, es una de las ciudades que tiene la importancia cultural más grande a nivel de museos, de exposiciones, de arte, de vanguardias. Es un micromundo de la enorme diversidad y de la potencia cultural que es el Brasil. O sea, ella es un centro gravitacional, Sao Paulo misma. Y esto está profundamente entrelazado con la ciudad de Sao Paulo y las historias del museo. Pero también, para poderles contar eso, tengo que contarles la independencia del Brasil. Entonces, estamos ahí metidos en la megalópolis, estamos metidos al lado del río Ipiranga, que es un río pequeñito. Digamos, para los grandes ríos que tiene el Brasil, que son la locura, y lo que nosotros en Colombia, un lugar de origen de relato, llamamos ríos, pues eso es una quebradita. Pero para ellos es muy importante que haya sido ahí, al lado del río Ipiranga. Esto no se compara con el Amazonas, ni se compara con el Magdalena, ni se compara con el Paraná, Paraguay, no para nada, ni con el Río de la Plata. No tiene ninguna de esas monumentalidades. Es decir, lo único que no es monumental en el relato es el río Ipiranga. Pero todo el simbolismo arranca de ahí, y ese es el nombre del museo. El museo es monumental. Y Sao Paulo, ni se diga. Y el Brasil, pues a ver, un país continente. Entonces estamos hablando de grandes ligas aquí. Entonces, y estamos hablando de relatos importantes, de relatos nacionales, teniendo en cuenta además que México y Brasil son los países que mayor énfasis han hecho en la construcción de un relato nacional a partir de la monumentalidad y a partir de una forma de narrarse ante ellos mismos y ante el mundo, en lo cual han adquirido una maestría particular. Entonces, los brasileros son unos maestros de la narrativa, cinematográficamente, museográficamente, plásticamente y sobre todo y particularmente para mi propio corazón en la música, motivo por el cual dedicamos este programa hoy a Gal Costa, que nos dejó hace poco y que ha sido una de las grandes figuras de la música tropical y brasilera. Pero todo lo que ellos hacen es muy tremendo, o sea, su música es absolutamente maravillosa, sus ciudades son megalópolis, sus relatos son grandilocuentes y fantásticos, su territorio es un continente en sí mismo, dentro del continente de América Latina, y sus museos son, pues ahí, haga de cuenta. Cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim, Brasil. Resulta que aquí nos vamos a meter con diferencias muy grandes con respecto al proceso de independencia. El proceso de independencia de América Latina, que lo hemos narrado en otras ocasiones, todo lo que tuvo que ver con el movimiento de juntas y con el quiebre de la corona española por la invasión napoleónica y lo que eso va a significar acá, primero en movimientos de juntas y luego en movimientos en batallas, con respecto al imperio español. Pues esto no va a pasar en el Brasil de esa manera, sino de otra muy distinta. Sí, partimos de la misma base. Napoleón invade España. Y Napoleón originalmente
iba a por Portugal, porque Portugal era aliado de Inglaterra. Y si los ingleses se tomaban Portugal, se tomaban los mares y directamente llegaban a España, y eso era precisamente lo que no podía suceder. Entonces Napoleón inclusive le dice a los españoles que va de paso para Portugal, y en realidad lo que hace es crear un reino, digamos, nombrar a su hermano rey, poner a los dos reyes, padre e hijo, en la cárcel, cosa que los españoles dijeron, pero no habíamos quedado en nada de eso. Usted dijo que era que iba a pasar por acá, como cuando está haciendo cola en cine, le pregunta a alguien que se lo deja pasar, y que se cuela con 8 amigos en la mitad de la cola del cine. Entonces, eso lo va a poner en una guerra con España, y esa guerra con España fractura la corona del Imperio Español. Pues también fractura al Imperio Portugués. También va a fracturar a los portugueses, pero los portugueses adoptan una solución histórica tan distinta que es lo que va a hacer una diferencia fundamental entre su historia y la historia del resto de los países de América Latina. Ellos, en lugar de darse una batalla y una pela con Napoleón Bonaparte, en el momento en que estaba pues en lo fino de su avance y poderío, y viendo lo que pasó en España, que los desbarató, los dividió, los hizo pedacitos y les desbarató el imperio donde no se ocultaba el sol, ni cortos ni perezosos, como decimos aquí en Colombia, dijeron, en lugar de ponernos a librar semejante batallonón tan impresionante, vamos a hacer una cosa, vamos a trasladar todo el imperio que tenemos en Portugal al Brasil. Y es cuando viene esta historia, que no deja de ser fabulosa, de trasladar toda la corte portuguesa, una de las cortes más impresionantes de Europa, al Brasil. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando estemos en el Jardín Botánico, porque el Jardín Botánico va a ser la expresión del corazón del Imperio Portugués. Este es lo contrario. Esta es la historia de cómo se va a formar el país brasilero y el imperio brasilero. Pero hay que entender este pedazo. Entonces ellos van a trasladar todo el imperio allá, con arañas de cristal, con los muebles, con los tapetes, con los prendedores, con todo, las pelucas, todo, ese boato de esa corte portuguesa, que era una cosa que te digo. Basta ver hoy día las estaciones de metro hechas en esos azulejos tan impresionantes que son parte del tremendo arte portugués, con su influencia árabe y todo. Se van para allá. Y cuando llegan allá, pues allá montan el imperio, y llegan estos personajes que es João y su esposa Carlota Joaquina, princesa do Brasil, y allá van a crear su propia corte y van a crear su propio imperio y su propio relato, que eso lo vamos a ver cuando estemos en Río de Janeiro, porque Río de Janeiro se constituirá en la capital del imperio portugués. O sea, esto va a cambiar completamente la correlación, porque la decisión que toman los portugueses es salvar el imperio, no necesariamente el territorio. Entonces dejan a Portugal allá abandonado y se van y arman un tremendo imperio en un país continental, pues en un territorio inmenso que va a ser el Brasil, y eso hace que a la postre el Brasil no se divida, no se desarticule en una cantidad de naciones, sino que se vaya a mantener en una unidad hasta nuestros días. Entonces resulta que pasa el tiempo, que les contaremos después cuando estemos en Río, y llega un momento en que los portugueses dicen, bueno, ¿y yo qué, oye? Me abandonaste. Un despecho portugués, hay como una tusa portuguesa, como que, y nosotros qué, oye, languidecen en la nostalgia de un tiempo en que fueron los primeros navegantes que le circunnavigaron el mundo en su época, de un pasado glorioso, y ya no está desmantelado, todo se fue para el Brasil. Entonces va a haber una rebelión en Oporto, una rebelión liberal, en donde ellos quieren una constitución. En ese momento en Europa empieza a darse el debate sobre si las monarquías siguen siendo absolutas o van a ser constitucionales. Es un periodo de muchos cambios y de muchas transiciones. Pues los hay que quieren una constitución, los hay que quieren un imperio, pero en todo caso, cualquiera de las dos, para la una o para la otra, necesitan
que João regrese a Portugal, pero ya. Y hacen una rebelión para eso. João, que estaba encantado en el Brasil, no tiene más remedio que devolverse para Portugal porque le toca, le figura, que llaman. Y se va con Carlota Joaquina, que se quita los zapatos a la salida para no llevar ni siquiera tierra brasilera en los zapatos. Ese es un personaje de leyenda. Pero resulta que una vez que lleguen allá, empieza a haber como un proceso de bajarle la importancia al Brasil para recuperar la importancia imperial de Portugal. Pero esto ya no es posible. Ya no nos podemos devolver en la historia. Ya eso no va a funcionar. Como no funcionó cuando Fernando VII salió de la cárcel y quiso volver a implantar el dominio español en América como si tal, como si no hubiera pasado nada. Sí pasó, la historia sí pasa. Entonces ya no van a poder definir qué importancia va a tener el Brasil en el concierto del Imperio Portugués, porque la importancia que va a tener el Brasil la tiene por sí misma, por su propia gravitación, por su propia contundencia. Entonces ya no se pueden poner que si le quitó poderes, entonces empiezan a hacer maromas inútiles. Ellos necesitan que Pedro I, hijo de João, se devuelva también para Portugal, para afianzar esa correlación de fuerzas, esa presencia de poderes imperiales sobre las cortes en Portugal y no en Brasil. Entonces para eso empiezan a quitarle autonomía, a quitarle poderes logrados que ya los tenían desde 1808, a subordinar las decisiones, a tratarlos como si fueran una colonia, mejor dicho, cuando ellos eran un imperio. Pedro I ya no va a ser el príncipe, sino que lo van a llamar gobernador de la provincia de Río de Janeiro. Empiezan a quitarle el estatus de soberanía al Brasil frente a Lisboa, digamos, a tratar de invertir la ecuación que ellos mismos habían generado tiempo atrás. Entonces esto empieza a generar un gran malestar entre los brasileros y va a haber un movimiento de líderes como Joaquim Gonçalves Ledo y José Bonifácio de Andrada, que empiezan a decir, bueno, no, esto no está chévere, y la situación se va a poner cada vez más tensa. Y a medida que la situación se va poniendo más tensa, Pedro I, aconsejado por su esposa María Leopoldina de Austria y por Bonifacio de Andrada, que le dicen que el poder tiene que consolidarse es desde el Brasil y en el Brasil mismo. Cuando le exigen a Pedro que se devuelva a Lisboa, él va a decir una frase histórica que se va a conocer como el grito. Él va a decir, yo me quedo. Eu fico. Ficar significa quedarse, permanecer en portugués. Entonces él dice, eu fico. ¿Eso qué quiere decir? Que él no se va a devolver a Lisboa, que él se va a quedar en el Brasil, que él va a apostar a la construcción de un Brasil y no a la continuidad de un Portugal a través de la historia brasilera. Y ahí se parten las aguas. Ahí se da una inflexión de no retorno. Entonces eso le va a dar a Pedro I un enorme reconocimiento popular, porque la gente dice, no, pues este man está con nosotros. Entonces empieza a haber refriega entre los militares brasileros, unos que son fieles a la corona de Lisboa y otros a la de Brasil. Y bueno, se dan las divisiones políticas que este tipo de grandes decisiones implican y empiezan a crear asambleas constituyentes y legislativas para crear instituciones que le garanticen autonomía al Brasil. En este momento, eso es un poquito parecido al movimiento de juntas que se va a hacer acá, pero sobre la base de construir un Brasil único, ¿no? O sea, completo. Entonces Pedro I se compromete con la soberanía brasilera y para hacerlo viaja a Sao Paulo y reafirma su apoyo a la causa paulista y anula todos los actos políticos que se habían hecho para reversar la importancia que tenía el Brasil,
desconoce todo eso, inclusive cuando su padre, el propio rey João, le insiste en que se devuelva, él lo desconoce también. O sea, parte aguas con los portugueses y afianza y va a ser mucho más fuerte un mundo brasilero. Entonces la situación está en un punto tal que el 7 de septiembre de 1822, aquí está el relato legendario, mientras andaba a lomo de mula en un descampado a orillas del riachuelo Ipiranga, que les digo que es un riachuelo, aquí llamamos quebrada, Pedro I se quitó el brazalete azul y blanco que era de la bandera de Portugal, desenvainó la espada y declaró ante la guardia: por mi sangre, por mi honor, por mi Dios, juro dar en libertad al Brasil, independencia o muerte. Es un grito grandilocuente, épico, tremendo, fundacional, grandote. A partir de ese grito le da la forma política al Brasil como país. Sí, o sea, es un poco de alguna manera como los mexicanos llaman el grito de Dolores, que es el momento histórico en que un pueblo reafirma su voluntad de serlo, de ser soberano. Sea o no es el momento exacto en que se dé la independencia, es el momento en que se reconoce el relato de la independencia como tal. A eso se le conoce como el grito de Ipiranga. ¿Por qué lo hace al lado del riachuelo? Y eso hace que el 7 de septiembre sea la fiesta nacional brasilera, porque se conmemora el grito de Ipiranga. Y justo ahora, en estas épocas de nuestro relato, Brasil está cumpliendo 200 años del grito de Ipiranga, motivo por el cual, bueno, ya les vamos a contar, es que van a reabrir el museo y se va a armar toda esa nueva narrativa del museo por los 200 años de la independencia del Brasil. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Entonces el Brasil ahora, digamos, se vuelve un país gigante y pasa a ser un imperio. Y eso lo hace muy diferente al resto de los países de América Latina, porque primero fue el corazón del imperio portugués cuando trasladaron la capital a Río de Janeiro. Y ahora, con este acto de independencia de Portugal, se vuelve un imperio, ya no un imperio portugués, sino un imperio brasilero. Sí, en la época en que formaba parte de Portugal eran el reino de Portugal y el reino de Brasil. Ahora lo vamos a llamar el imperio del Brasil. Este es un imperio, pero ya como tal es un imperio brasilero en América Latina. Eso ya no es un imperio europeo. Es un imperio local, de aquí nuestro, de estas tierras, y es un imperio brasilero. Entonces eso le da otra perspectiva histórica muy diferente y acaso única en las historias de los imperios europeos. Entonces aquí en este momento ellos van a empezar a tener un desarrollo económico muy grande porque van a tener el sartén por el mango de sus propias decisiones. Eso es lo que pasa cuando usted se independiza, que usted va a tomar sus propias decisiones y no queda subordinado a las decisiones que se tomen en otro lugar, en otra capital, en otro metrópoli, que van a tener los intereses de la capital o la metrópoli según la cual se tomen las decisiones, sino las suyas propias. ¿Sí? Entonces ellos van a tener un desarrollo absolutamente impresionante y ya el siglo XIX y XX van a ser siglos en donde el Brasil despega, o sea, se va a volver una cosa
muy tremenda. En este desarrollo tan grande y tan poderoso que va a tener el Brasil, después de semejante jugada que van a tener, ellos tuvieron intentos de independencia antes, como la Inconfidencia Minera, pero esto es una cosa diferente, porque ellos salieron ganando ahí, se independizan, se vuelven imperio, tienen su propia narrativa, tienen su propia economía, es una vuelta que les salió muy bien. Dentro de este nivel de pujanza económica y desarrollo que va a tener el Brasil, Sao Paulo se va a volver como el símbolo del desarrollo de este Brasil pujante y nuevo que es imperio. Antes, el polo fundamental de desarrollo estaba en Río de Janeiro por el traslado de la capital allá, y también estaba en Salvador de Bahía. Hay muchos Brasiles, ¿ve? Hay muchos Brasiles, esto es muy grande. Entonces hay brasiles holandeses, hay brasiles japoneses, hay brasiles africanos, hay brasiles portugueses. Luego ellos tienen diferentes polos de desarrollo, pero dentro de su narrativa Río de Janeiro va a ser una cosa muy particular, y ahora va a salir una ciudad rival que se va a volver cada vez más importante. En la actualidad sigue existiendo esta antigua rivalidad histórica entre paulistas y cariocas, que es como una de las tradiciones de las rivalidades históricas que siempre existen entre las ciudades de los diferentes países. Eso pasa en todos lados. Entonces, entre La Habana y Santiago, pasa en todas partes, y aquí Sao Paulo se va volviendo, digamos, cada vez más poderosa, cada vez más importante. Entonces ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora necesitamos, poco a poco vamos a necesitar una narrativa paulista alrededor de este museo. Pero antes de la narrativa paulista, resulta que Pedro II es el hijo de Pedro I, pero él sí ya es nacido en el Brasil. Entonces, él como primer príncipe brasilero quiere fundamentar el relato de la independencia del Brasil y quiere hacer un monumento nacional al grito de Ipiranga y honrar la memoria de su padre Pedro I, que al quedarse creó este Brasil. Entonces empieza una construcción de relato que es la construcción del imaginario de cómo será esa independencia a partir del relato mismo. Los brasileños saben narrarse, lo repito. Entonces van a hacer un edificio tremendo, tremendo. Y el edificio va a alojar un cuadro enorme que es de Pedro Américo, que se llama Independencia o Morte. Independencia o Morte porque es el cuadro que alberga el grito de Ipiranga que hace Pedro I a orillas del río Ipiranga. Entonces van a construir una cosa que se llama un edificio monumento. O sea, es un edificio que no va a habitar nadie, ¿sí? Pero el edificio en sí mismo es un monumento. Digamos, cada museo tiene lo suyo, ¿no? Entonces esto se va a llamar un edificio monumento. Sucede en la década de 1880 y el destino del proyecto va a ir cambiando. Porque imagínense que en 1880 toda la importancia estaba dada en un edificio monumento que enmarcara el cuadro de independencia o muerte, en donde pues ya Pedro I no estaba en una mula sino en un caballo, ya no estaba vestido de paisano sino de charreteras brillantes. Bueno, ya estaba engalladísimo el hombre, porque vamos a construir un relato tremendo. Entonces, bueno, esto es un cuadro grandísimo, pero ¿cómo te parece que en 1889 se acabó el imperio y Brasil se vuelve una república? Porque las mismas élites económicas del Brasil van a querer una estructura republicana. Entonces tú y yo, ¿qué venimos siendo? Si esto era un edificio monumento para proclamar el imperio del Brasil, y el Brasil ya no es un imperio sino una república, ¿qué sentido tiene el edificio monumento de independencia o muerte si ya no estamos ahí, me entiende? Por eso es que les digo que la historia de los museos es tan apasionante, porque cuando usted ya tiene el edificio terminado, la vuelta es otra. Ya estamos en otro relato, ya eso no, de eso no se está hablando. Entonces, ¿qué hacemos con ese museo? Ya grande, ya está ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues cambiémosle de función, ¿cierto? Porque él estaba en un limbo ahí, entre el final de una época y el comienzo de la otra.
Bueno, pues igual hagámoslo museo. Entonces en 1890 el edificio se va a trasladar con todas las colecciones y con los acervos y empieza a funcionar como museo de la ciudad de Sao Paulo. Esto es bien interesante porque ahora, en la época republicana, el relato es paulista. La ciudad de Sao Paulo, cada vez más próspera y más tremenda, necesita vincularse a una narrativa de museo para validarse mucho más históricamente en toda su importancia. ¿Ve? O sea, así como hemos hecho museos para emular un relato de país, y originalmente este lo era, ahora este museo va a emular un relato de ciudad, una ciudad que es del tamaño de un país, pero una ciudad. Entonces ya no nos importa el tema imperial, sino nos importa el tema paulista. Entonces le van a meter un montón de colecciones de libros, de colecciones de zoología, de arte, de historia, de arqueología, y se va a hacer un museo muy interesante porque es un museo enciclopédico. ¿Qué quiere decir un museo enciclopédico? La enciclopedia sigue siendo nuestro gran referente, y lo hemos visto en varios museos, porque el movimiento de los enciclopedistas apunta al hecho de popularizar, democratizar y hacer el saber accesible para todos. O sea, esa es la gran idea de la enciclopedia, poder aglutinar el saber de su tiempo. Y si bien Diderot lo concebía como un libro, eso va a inspirar el sentido del museo. Entonces, Alfonso Tone va a ser un personaje crucial porque él va a construir la historia que va a cambiar el rumbo del museo. Se acerca el centenario, han pasado 100 años desde el grito de Ipiranga del 7 de septiembre, y vamos a aprovechar el centenario, que es una buena ocasión, para hacer más poderoso y más tremendo y más grande el relato de la historia de Sao Paulo. Esto va a hacer que el museo cada vez se vuelva más grande y más bonito y más fastuoso. Entonces, alrededor del museo se crea un jardín inspirado en Versalles. Estas historias son loquísimas porque, bueno, entonces ya no va a ser el Museo de la Independencia, va a ser más bien el Museo de Sao Paulo, pero también sigue siendo de la Independencia porque estamos en el centenario. Ahora le vamos a poner un jardín francés. ¿Sí? Sí, un jardín francés. ¿Cómo? Pues mira, un jardín inspirado en Versalles. Así te lo digo. Tal cual. Los jardines de Versalles son jardines de bosques, de monumentos y de estatuas, que en este caso son todas en honor al 7 de septiembre. Y resulta que este jardín, los franceses tenían una idea del jardín que era la dominación perfecta de la naturaleza. Era esculpir los árboles, esculpir la naturaleza para ponerla al servicio de la mano del hombre y de la idea que tenía de una naturaleza domesticada por la genialidad del hombre. Era el espíritu de la época y se va a tomar como tal. Entonces esto es un jardín de Versalles que va a ocurrir en el Museo Paulista en el centenario de la independencia del Brasil. Esto le va a dar al grito de Ipiranga un lugar monumental que finalmente también era la idea desde el principio, pero ahora se va a combinar el grito de Ipiranga con el relato nacional y con el relato paulista a la vez, porque estamos en el tiempo del centenario. Entonces, aparte del cuadro de Independencia o Muerte, que va a ser, digamos, como el corazón de museo, se va a hacer una maqueta, pero una maqueta de la ciudad de Sao Paulo en 1841, y donde va a estar una cantidad de piezas relacionadas con la ocupación del Brasil. La ocupación del Brasil, la conquista del Brasil, por decirlo de una manera, la van a hacer unos personajes que se llaman los bandeirantes. Y los bandeirantes eran, bueno, algo así parecido a lo que podían haber sido los encomenderos en el Imperio Español. Eran, digamos, los ejecutores del proceso de conquista. Y ellos lo van a hacer a través de una persecución terrible a las comunidades indígenas, muy, muy grande. Y a la vez son uno de los pilares de la construcción del imaginario de la conquista del Brasil. Ellos lo llaman la ocupación del Brasil. Entonces eso va a tener un soporte a la memoria de los bandeirantes muy grandes.
y el museo sigue siendo un enciclopédico y tiene de todo un poquito. Y entonces en el siglo XX se van creando distintas instituciones y bueno, pues este va a tener problemas económicos como todos los museos. Acuérdense que en todo caso estamos en museos de América Latina y siempre nos va a llegar en algún momento el problema del billete. En 1963 el museo va a ser parte, y esto es una cosa bellísima, va a ser parte de la Universidad de Sao Paulo, de la USP. Y eso le va a dar un carácter, porque él está inspirado en la enciclopedia, pero si además es un museo universitario, entonces va a tener un marco pedagógico sobre una inspiración enciclopédica, lo que le va a dar un objetivo didáctico en sí mismo, que lo va a hacer particularmente interesante y chévere, porque se juntan una serie de propósitos que en últimas van a beneficiar a mucha gente por la manera como va a ser concebido el museo de aquí en adelante. Entonces empiezan a poner una gran cantidad de objetos de la historia. La historia la van a contar a través de objetos y a partir de la cultura material. Van a empezar a poner cosas que a la gente le recuerden cómo se fue formando la ciudad y cómo se va creando el museo. Poco a poco se va haciendo interactivo, después lo será. Y luego hay un momento en que dicen, necesitamos una reforma muy grande. El museo se desactualizó. Ya no le está diciendo cosas a la gente, o la gente es distinta ahora, o el relato hay que cambiarlo, pero le vamos a hacer una reforma tremenda al museo. Vamos a cerrarlo un ratico. Y lo cerraron del 2013 al 2022. Lo abrieron ahoritica para el programa, o sea, casi media hora antes, porque son 200 años de la independencia del Brasil. Entonces era para darle el aire del contexto histórico en el cual fue creado, que es el Grito de Ipiranga. Entonces lo van a volver a abrir, pero como le van a hacer una mirada tan profunda, una reforma tan tremenda, entonces ahora tiene una connotación completamente distinta, porque dice que los museos no pueden quedarse estáticos en el tiempo. Quiero que nos quedemos con esta frase, no solamente de este capítulo, sino de toda la serie. Porque existe realmente la idea de que los museos son figuras estáticas de un tiempo y de un relato, de un momento de la historia del cual no vivieron ni participaron los que lo van a ir a ver. Y eso es lo que hace que la gente sienta lejanía con respecto a los museos, porque le parece que va a haber cosas que están expuestas allá desde hace mucho tiempo, pues existe la expresión de que eso es de museo, para decir que una cosa no tiene evidencia, no tiene actualidad, no tiene vida, no tiene swing, no tiene flow. Pues este va a tener todo lo que ustedes quieran, porque precisamente va a cambiar todo el concepto de museografía para generar algo completamente diferente, dinámico, actual, interactivo, para adaptarse al relato de las nuevas generaciones, para decirnos cosas en estas épocas. Sigue teniendo sus bases paulistas y sus bases de Ipiranga, pero lo que nos lo va a contar nos lo va a hacer de una manera completamente diferente. Entonces se hace una convocatoria para las reformas arquitectónicas, se va a hacer una restauración y una ampliación. Esto ya es grande, ¿no? Entonces lo van a ampliar y va a quedar muy grande. Y después de la reforma se triplica el espacio de exposiciones y ya en ese momento va a haber una cantidad de zonas que antes no estaban del acceso público y ahora lo van a estar. Van a tener más de 3.800 piezas y empiezan a tener una gran cantidad de recursos multisensoriales, interactivos, de redes. Bueno, ya ha pasado la revolución del internet, ya estamos en la era de las redes, ya estamos en este momento de la historia, ya la narrativa es otra. Entonces empiezan a plantearse que la gente disfrute los espacios públicos, que haya más de 70 producciones audiovisuales y una cosa que es solladísima. Resulta que la historia del Brasil pues se ha contado de diferentes maneras en diferentes épocas, como sucede con la historia de todos los países. Y cosas que en un momento fueron épicas, en otro momento van a ser terribles.
Entonces, por ejemplo, hay un cuadro de cacería de indios porque los bandeirantes cazaban a los pueblos originarios. Y esto era una barbaridad que en ese momento era un imaginario. Entonces ellos van a tener una cosa que se llama los imaginarios pasados, y es cómo se concebía durante una época una determinada relación con el entorno, las culturas o los pueblos o las civilizaciones. Y esos imaginarios, primero aclaran que los cuadros no son fotografías, los cuadros son interpretaciones, formas como los pintores vieron en un momento dado, una época y un tiempo. Cuando se reevalúe toda la lectura sobre los pueblos originarios, proceso en el cual todavía estamos y del cual nos falta todavía mucho, y lo digo en nombre de toda la América, entonces la idea no es destruir el cuadro que había reflejado una lectura de una época, sino poner un contrapunto, una nueva narrativa al lado, para que las dos narrativas se vean. Esto es muy importante porque fíjense ustedes que ahora que ha habido todo el movimiento para destronar estatuas en todas partes del mundo, de opresores, de figuras coloniales, que ya no lo son o no se reconocen como tal, o porque hay nuevas narrativas. La propuesta del museo no es destruir lo narrado, es contrastarlo con nuevos relatos, para que los antiguos relatos sigan ahí, pero haya nuevos relatos de contrapunto, de contraste, de propuesta, que nos digan que el mundo ahora se ve de una manera completamente diferente a la que se veía cuando estos relatos fueron pintados o esculpidos. Y de esa manera lo que hacen es complementar, ampliar, darle un horizonte muchísimo más amplio a la interpretación y al relato, sin destruir la historia, porque la historia sigue siendo una parte importante del conocimiento que se debe tener de una época, aunque ya no se vea de esa manera. Esto es completamente novedoso porque, digamos, en América Latina permanentemente estamos haciendo ejercicios de memoria, porque es parte de lo que nos define en este relato de identidad en el que estamos. Y en la memoria hay diferentes miradas, ¿no? Hay quienes recuerdan una cosa desde una manera y otros que la recuerdan desde otra. Y si nosotros tomamos el aprendizaje de los brasileros en el grito de Ipiranga, vamos a ser capaces de generar relatos mucho más incluyentes, mucho más interactuantes, que dialoguen entre los tiempos, más que desconocer o borrar momentos que en la medida en que se borren no se van a poder evocar en el tiempo para entender cómo fueron las cosas en una época. Esto es una solución brillante, poderosa y didáctica que tiene este museo en particular y sobre la cual hay mucho que reflexionar y mucho que aprender. Entonces eso lo llaman el contrapunto de las piezas expuestas, una idea absolutamente fantástica. Entonces el museo pues es una cosa impresionante. En este momento tiene 2 exposiciones, 11 de larga duración, tiene exposiciones temporales, tiene partes temáticas, ejes temáticos para entender los museos. A mí personalmente, que me gustan mucho los museos, esto me parece de dar alaridos y de tirarte al piso. Imagínense que ellos enseñan cómo hacer los museos. O sea, no solamente este es un gran museo, no solamente tiene esta propuesta de contrapartida, de contrapunto, no solamente tiene esa cantidad de distintos relatos en distintos momentos en que la historia del Brasil se narró desde unos lugares o desde otros, sino que cuenta cómo se deben entender los museos y nos hace una didáctica sobre el museo mismo. O sea, es un museo que nos enseña a entender los museos, como cuando el cine le hace homenaje a las películas, como La Rosa Púrpura del Cairo, o eso, digamos, ese momento en que el cine se narra a sí mismo a través de los homenajes del arte cinematográfico. Este museo se narra a sí mismo enseñándonos cómo son los museos. Entonces, por ejemplo, nos enseña cómo se catalogan los museos,
cómo se escogen las piezas, cómo se conservan las piezas, cómo se clasifican las piezas, qué es lo que constituye el acervo de un museo. Llamamos acervo los contenidos de los museos. Entonces, ¿con qué criterios se van a hacer los museos? ¿Cómo se van a hacer los museos? ¿Vamos a traer las piezas? ¿Cómo las vamos a traer? ¿Cómo las vamos a clasificar? ¿Cómo las vamos a conservar? ¿Cómo las vamos a catalogar? ¿Dónde las vamos a poner? ¿Cómo vamos a abrir sus salas? O sea, todo lo que es la construcción de la museografía es parte del museo. Entonces de una vez te cuentan el detrás de cámaras, porque te cuentan cómo se hace lo que tú estás viendo, lo cual ejerce una magia doble, porque además de los relatos del Brasil, de Sao Paulo, están los relatos del museo y además está el relato de cómo se hace el museo, ¿sí ve? O sea, esto es un nivel absolutamente fascinante de niveles de relato que le da a esto una riqueza y una complejidad. Entonces, esta exposición de Para entender el museo es donde hay de todo, hay memorias de la independencia, se exponen 3.162 piezas pertenecientes a las colecciones del museo, hay 562 piezas de otras colecciones. Con todo lo grande que es el museo, aquí no está sino el 1% de las piezas que ellos tienen. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá, Canta forte, canta alto. que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá, Canta forte, canta alto. que a vida vai melhorar. 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 Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de black, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machis, baião enxachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, da tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, a vida vai melhorar. Detrás de esta propuesta tan vanguardista y tan revolucionaria didácticamente de lo que es los museos, pues están el equipo de profesores de la Universidad de Sao Paulo. O sea, esto tiene detrás un estudio académico poderoso, porque es el museo de la USP, de la Universidad de Sao Paulo. Entonces tiene todo el respaldo de la academia, todo el estudio de la museografía, todo el relato de la ciudad de Sao Paulo misma, ¿sí? Lo que le da una cantidad de riquezas increíbles. Entonces hay una relación profunda entre el amor de los paulistas por su ciudad y el museo, porque el museo recuerda a los habitantes de la primera parte de la ciudad, porque los convoca, los llama, los refleja, tiene una gran importancia para el relato mismo de la ciudad de Sao Paulo. Entonces el museo ahora, y en esto nos vamos a encontrar con la reforma de la sala etnográfica del segundo piso del Museo Antropológico de México, el museo ahora va a llamar a todos los excluidos de los museos tradicionales que no estaban representados en los museos que tenían estas mentalidades del siglo XIX y buena parte del siglo XX, porque precisamente se trata de ampliar los relatos. Entonces en este museo hay toda clase de representaciones indígenas, afro, mujeres, trabajadores, campesinos, todos aquellos que no estaban en los grandes museos, todos aquellos que están en estos contrapuntos, no solamente de cómo se veía la historia, sino de quienes la integran y quienes son protagonistas de la historia en este momento y lo han sido desde hace mucho tiempo sin que fuesen tenidos en cuenta como tales. Entonces, esto hace que se pueda revisar el papel de los bandeirantes, pero no se les borra de la historia, sino que se les analiza de una manera crítica y decir, bueno, pero esta gente lo que hacía era diezmar a la población indígena y hubo toda una época en que ellos eran el pilar de la identidad imperial del Brasil. Entonces no se niega la historia, se recuenta y se discute.
y dentro de todos los pasados imaginados, entonces se muestra cómo se veían las cosas en esa época y cómo se ven ahora. Y todo esto va a hacer que la gente pueda tener toda clase de miradas, porque precisamente lo que hace la riqueza de los relatos son las diferentes miradas. También tiene en escritura braille. Trata de ser lo más incluyente posible, desde la escritura braille, desde las instalaciones para personas en discapacidad. O sea, trata de que todo el mundo pueda verlo. Sí, entonces para los que tienen condición de discapacidad física, pues hay rampas. Para los que tienen condiciones de discapacidad cognitiva, hay formas de integrarlos en el relato del museo. O sea, está pensado en una perspectiva humanista, amplia, incluyente, contrastada, discutida, crítica, interactiva, dialogada. Y por eso es una maravilla, porque es un conjunto de relatos que están actualizados hasta el momento mismo en que estamos contando esa historia, ¿ve? Y por eso es tan actual, tan vigente, tan vivo, tan vibrante. Entonces, la idea con los objetos es que la gente interactúe con los objetos, es que los cojan, los miren, los toquen, los pesen. No son estos objetos puestos detrás de vidrios o escaparates que tienen los letreros de no tocar y tienen alarmas si usted se acerca demasiado, porque eso inmediatamente lo incomoda a usted con la situación del museo, ¿sí? Las cuerdas, estas cuerdas que están alrededor de las sillas donde uno no se puede sentar, porque además son del siglo XVI. Pues sí, pues chévere, pero no quiere decir que esos no sean chéveres, no, quiere decir que esto es muy novedoso, ¿sí? Y que todo aquello que te produce o te podía generar un tipo de lejanía con respecto a los objetos del museo, aquí en este museo te acerca, te invita, te convoca a través del tacto y de la relación con los objetos, te pone en una situación mucho más cercana y entonces pues eso ya inmediatamente tienes otro tipo de relación muy diferente con los museos. Y el espectáculo del jardín francés, que recorre como todas las cánones del arte clásico de los jardines franceses, pero es un parque público. Ese jardín francés, que es a la usanza de los jardines diseñados en el siglo XVIII por André Lenotre para Luis XV, y que se va a copiar en todas las demás cortes europeas, y que son geométricos y que tienen un conocimiento científico de la naturaleza, y que son todo el intento humano de someter la naturaleza, todo eso está ahí. Pero ese jardín es un parque público. No son esos jardines cerrados por donde pasaba solamente la nobleza, así cogida de gancho con sus pelucas, y miraban el atardecer con sus pretensiones de un mundo que había sido hecho para ellos y pronto ya no lo sería. No, esto es un parque público, usted puede ir allá y visitarlo y pasar toda la tarde, porque es para eso. Entonces, toda esta cantidad de pensar las vanguardias, las explicaciones del pasado, las propuestas museográficas, la historiografía, la idea misma del paso del tiempo, la forma de incluir otras culturas y otras miradas que no lo estaban en las narrativas anteriores, hacen de este museo una obra única dentro de las historias de los museos y algo que nos invita a conocer a Sao Paulo, al Brasil, al Imperio Brasilero, a la República, a la ciudad de Sao Paulo, a los pasados imaginados, a los mundos indígenas, afros, a las historias de los antiguos bandeirantes, a la mirada de un Brasil que se renueva, se reinterpreta, se vuelve a narrar una y mil veces uno de los más grandes narradores del continente, que son los brasileros, que han sabido levantar relatos absolutamente prodigiosos de su propia historia. Lo hacen por todo lo alto en este museo al que los invitamos hoy con una curiosidad, encanto, fantasía, admiración y mirada profunda de lo que son los brasileros en el arte de narrarse y de narrar su historia y su pasado. Entonces, desde el grito de Ipiranga, desde Eufiko, desde la construcción
del imperio brasilero, desde la república, desde el relato, desde un edificio monumento, desde una cantidad de lecturas que van a cambiar en el tiempo, desde el museo interactivo, desde los museos universitarios, desde la pedagogía, desde la enciclopedia, desde la didáctica, desde la grandeza del desarrollo de la ciudad de Sao Paulo y la historia particular de los brasileros y su genialidad para narrarse, tanto en la música como en el cine, como en los museos, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Schwartz. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Este relato fue posible con el apoyo magnífico y erudito de la doctora Rosario On, directora del Museo de Ipiranga, y con el apoyo de Luciano Pereira, gestor de comunicaciones y contenido del Museo de Ipiranga.